Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5, conformado por Miguel, Demián, Isra, Miguel y Adrián, y su servidor Héctor Espera. Entonces nosotros les vamos a presentar el análisis del recubrimiento, del herramientaje. Bueno, en primera parte tenemos una muestra que es la que nos va a permitir analizar los distintos parámetros. Lo que no podemos medir es lo que es el shock o el herramental. Esta es como nuestra propuesta de lo que es lo que le hace el shock, así lo que la medida. Sí. Bueno, de las muestras que tenemos con la parte de la moneda, que no podemos hacer con el herramental, es la microscopía óptica, o sea, en parte. El desgaste con tribómetro, prueba de capas y espesor con palotest, adhesión, adentación, rubocímetro y microscopía de absorción atómica APM. Bueno, primero la microscopía óptica. Primero tenemos nuestra muestra, que es en una superficie en blanco, en un aumento de 10x, igual de misma manera, en el mismo momento con la de testigo. Y esto es más adelante como la prueba de termómetro, la bola de carburo tungsteno, que ya desgastada y una sin desgaste. Una vez paso la muestra. Aquí tenemos el calotest. Al inicio en el calotest nosotros creímos tener más de una capa, pero después de un tiempo con la confirmación del doctor, supimos que es una monocapa. El diámetro de la bola que usamos es de 10 milímetros. El material de la bola es acero cromado, acero 52-100, y el espesor de nuestra capa fue de 5.38. Bueno, para la adhesión podemos observar que tenemos microfracturas aceptables, como podemos observar, son muy parecidas a las del cuadro de arriba a la izquierda. Podemos ver las microfracturas y las delimitaciones. Se puede deducir que la adhesión es bastante buena. Después tenemos la nanonutrición. Podemos ver que la dureza de nuestra muestra fue de 2196, más o menos 994, y también el módulo elástico fue de 380. El testigo tuvo diferentes medidas, el módulo elástico fue de 198 y la dureza fue de 611. Esto puede variar porque dependiendo del uso del material es la dureza que necesitamos. Entonces podemos ver que en nuestra muestra la dureza fue mucho más, ya que no es tanto un recubrimiento decorativo, sino para trabajo de contacto. Posteriormente, medimos la velocidad de nuestra muestra por medio de un microscopio de fuerza atómica en un área de 25 micrómetros cuadrados y otra de 625 micrómetros cuadrados. En nuestra muestra se observan muchos puntos negros que representan cavidades. Estas se pueden deber a problemas durante el proceso de recubrimiento, a tensiones no me acuerdo el nombre, pero medimos estas y obtuvimos que tienen una profundidad de alrededor de 2.5 micrómetros, lo cual es una cavidad bastante profunda, considerando que nuestro espesor era de 5.38 micrómetros. De igual manera se midió la rugosidad con un rugosímetro y se compararon los promedios de 10 mediciones. El promedio de rugosidad del rugosímetro era 4 veces mayor al AFM. Esto se puede deber a que el área analizada es muchísimo menor en el AFM y seleccionamos en sí las partes más lisas para el análisis por medio de esta microscopía. Y cabe mencionar que en el rugosímetro existen condiciones más asemejadas al ambiente industrial que podría sufrir, en este caso, el herramental. Bueno, en el desgaste tribómetro podemos ver en la gráfica que es importante mencionar que ahora sí que en todo el tiempo que estuvo haciendo lo de la bolita de carburo tungsteno fue más o menos una porción de 500 metros
su recorrido, por lo que la muestra se tardó unos 24 minutos en ahora sí que dar estas mediciones. Podemos ver que en nuestra muestra, que es azul, primero está de bajar y después sube. Esto se puede ver que en nuestra muestra sí no tiene una capa de adhesión, es una monocapa. Entonces ahora sí que la bolita se desprende, se va desprendiendo con el tiempo. Entonces esto puede indicar que la coeficiente de fricción subió debido a que está llevando estos rastros de recubrimiento, y pues esto hace que la fricción aumente. Pues bueno, posteriormente también hicimos otras mediciones con el rugosímetro del testigo que nos proporcionó una muestra sobre la superficie que había recorrido el pinón-disk centrímetro, y de igual manera en nuestra muestra. Y entonces, como podemos ver, pues se nota esa curva, esa bajada, que es justo la superficie cuando pasaba el rugosímetro por donde había pasado el termómetro. Entonces, pues, como podemos ver, se ven las diferentes subidas y bajadas por los rayones que llegaban a tener estas muestras, y pues posteriormente la curvatura más notable, que era el recorrido que hacía. De igual manera se notó pues en la muestra, porque lo acercábamos antes, y pues es muy importante. Bueno, aquí podemos observar que los desgastes de nuestra muestra lo voy a enfocar principalmente en el de 50, ya que la línea de arriba es el desgaste de la muestra testigo y la línea de abajo es el desgaste de nuestra propia muestra. En la de arriba podemos observar que no hay tanto desgaste. Esto nos indica que puede que tenga una mayor adherencia, mientras que en la nuestra nos puede indicar que es más débil. Como podemos observar, se ve lineal el paso del desgaste, y aquí arriba no se ve. Las fracturas pueden ser, ya que puede que no sea totalmente... Sí. Aquí podemos observar otro desgaste. Como pueden observar, este desgaste es mucho mayor, el cual nos indica que hay ciertas zonas de la muestra en las cuales no tiene el mismo recubrimiento. De la diapositiva anterior podemos observar que las líneas de marcas de desgaste en la muestra testigo fue de 125.82 y de nuestra muestra fue de 54.85. Bueno, también aquí es importante mencionar que como no tenemos una capa de adherencia, una propuesta buena sería justamente implementar una, en donde justamente la protección, porque faltó mencionar que nuestro termómetro hicimos un ambiente de vinagre. Hicimos una muestra de vinagre. Bueno, para el herramental nos enfocamos en esta parte que es el labio, ya que nos indicaron que es la parte que está en contacto con las latas y sufre la mayor cantidad de esfuerzos, y se realizó metalografía en la alimentación. Y bueno, para el caso de metalografía del herramental vimos... Ok, perfecto. Nomás tenemos una comparativa que es nuestra literatura consultada, y estas aquí las que podemos ver. Esta fue expuesta por 10 segundos a mitad 3 y esta fue expuesta a 20 segundos de mitad 3. Y aquí podemos ver los espesores de recubrimiento medidos con IMAX J por esta referencia. Entonces podemos ver que alrededor de casi todo el recubrimiento es similar. También tenemos la implementación del sustrato y igual nos dio el módulo elástico de 264 a más o menos 24 GPa, y la dureza fue de 846 vickers. Luego pues nosotros descubrimos que nuestro acero que se utilizó fue el D2, el del choc, el del herramental, y pues fue recubierto después, posteriormente con el cloruro de titanio. Entonces pues hicimos una representación de la dureza del acero D2 y pues varios de los usos y los compuestos que lo conforman. Y sin embargo notamos que la prueba del testigo que teníamos era de acero 17.4 pH, entonces tenemos una diferencia en ese aspecto, pero aquí podemos ver todas sus aplicaciones y su conformación del mismo. Entonces pues...
Bueno, esta es nuestra literatura constatada y les agradecemos mucho por prestarnos de entrada en la herramiental, que es de difícil acceso para nosotros, y a las doctoras por su apoyo en todo este apoyo. Y a todos por su atención. Gracias. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a modificar de nuevo el orden de las preguntas. Entonces esta vez le vamos a pedir a Sebastián que nos haga sus observaciones. En la indentación se pusieron el testigo y el que hicieron ustedes. ¿Pueden regresar a esa? Aquí tenemos unos El testigo es la naranja y la muestra es la azul. Testigo la naranja. Ajá. Ambos con una carga de fuerza de 15 milímetros. ¿Y cuánto dureza les dio? La que está reportada es la de la muestra, ¿no? Sí, estas son las medidas de la muestra y estas son las medidas del testigo. O sea, las naranjas son estas muestras y la azul las cerradas. Ok, si quisieran aumentarle la dureza aún más a ese recubrimiento, pues alguna propuesta que podrían dar que se les ocurra. Bueno. Porque bueno, en los otros equipos mostraban durezas más altas como de 4000 inclusive, ¿no? Entonces, intentando buscar que ese recubrimiento alcance esa dureza, pues alguna... Bueno, en teoría este recubrimiento tiene creo que está en un promedio de 1500 a 2500, o sea, de este tipo. Entonces, si quieres aumentar más, yo creo que sería para una herramienta de corte, pero una capa de adhesión porque sería bastante buena, ya que justamente las porosidades, esta protección de la que ofrece la capa de adhesión, se puede, incluso la de huellas de gasta, después dentro de la de huellas de gasta, de las líneas. Otra. Estas, como las líneas, aquí se ve como un poquito, no sé si hasta incluso puede ser corrosión del vinagre. Entonces esta capa de adhesión podría brindar esta protección que necesita. Y pues sí, ahora sí que también el proceso, también el herramienta, creo que este es más como de contacto, sí, pero es más también deslizado. Entonces esas porosidades se pueden, y esa rugosidad se puede ver beneficiada ahora sí que por esto más lineal, ¿sabes? Ok. También cabe mencionar que en las pruebas de reglamentación sufría mucho perturbación hasta con el ruido, y para nuestra muestra teníamos valores que alcanzaban hasta los 3000 Vickers y otros que llegaban a 1200 Vickers apenas. O sea, ese es un promedio entonces. Sí, pues nuestra medida no fue tan perfecta por lo mismo de las vibraciones. Si tocaba la mesa, alteraba completamente todo la medición. Entonces tuvimos que tapar con una caja el nanoinventador. Entonces realmente fueron muy promedio, pero fue lo mejor que pudimos sacar. Y una pregunta, y ya por ejemplo pasándolo al área industrial, ¿creen que sería bueno tener ese equipo en una fábrica, en una industria? ¿O sería como qué otra propuesta de los mismos que utilizaron? Creo que podría dar una referencia acerca de la dureza. Bueno, en una industria, al parecer, tenemos mucho a veces espacio, o nos puede faltar, entonces dependiendo el tipo de industria a la que está dedicado, podemos generar una capa aislada, un cuarto aislado, que realmente es básicamente tabla roca con cojines, por llamarlo de alguna manera, y ahí son medidas que se pueden hacer muy prácticas y más, o sea, para el tema que queremos que sacaron una alimentación de una manera más precisa, se puede hacer como una capa aislada que no tiene que estar a fuerzas al lado de una máquina de la industria. Muchas gracias. Le vamos a pedir al doctor que por favor haga sus preguntas. Ponme alcalotes, por favor. Ahí. Bueno, no sé si recuerdan, en la visita teníamos los equipos. Les mencionaba que cada uno tiene configuraciones completamente diferentes. El espesor que está logrando esta muestra es algo que ya esperaba, está bien en ese rango. Y en este tipo de, siguiendo un poco su recomendación, en las capas de adhesión sí las podemos obtener, pero con este equipo no.
es algo bien interesante. Este equipo está muy limitado en ese sentido, un poco por la configuración. Y si pueden irse a las pruebas de desgaste, nada más confirmar si es eso, nada más es una capa. Ahí. Hablan mucho sobre la rugosidad de todos los equipos y vean el testigo versus la pieza recubierta. Viene ahí una pregunta muy interesante que alguien esperaría que me la conteste. Dada esta tecnología que nosotros tenemos actualmente, que es la capacidad operativa de Sadosa, ese tipo de rugosidad, ese tipo de superficie es la que se espera de esa tecnología. Estamos hablando de un arco PVD, un arco catódico. ¿Es algo que se espera o hay algo mal en ese momento? O sea, vean en la capa de desgaste, como bien mencionaban, pues hay muchos, tanto macropartículas como cráteres. ¿Es algo esperado? Podríamos decir lo que puede ser esperado o no se requiera una capa 100% plana por el tipo de uso. El uso que vemos es uno de contacto, pero no vemos que sea un choque muy, puede ser muy fuerte. Entonces puede ser de que no necesitemos tenerlo 100% listo porque el choque mismo va a desgastar demasiado, algo que no se requiere de esa pureza. Si fuera al menos en un estilo de corte, quiero creer que también te necesita ser mucho más fino por ser un corte, no podemos dejar como cortes con diferentes, un corte mal hecho, por llamarlo así. Sí, o sea, el herramental funciona, o sea, la dureza está en un promedio y es un bueno, y justamente para lo que se ocupa, que tampoco es uno de corte, pero sí es de contacto, pero no a ese nivel, o sea, sirve el herramental, ¿sabes? Pero sí, o sea, si es uno de contacto, de repente la rugosidad, una cierta rugosidad sí es necesaria para que ese contacto pues haga su trabajo. Okay. Digo, en este caso la pieza que les compartimos es una pieza que la rugosidad del labio, de la zona de contacto, no la requerimos en acabado espejo, porque cuando pusieron su lata con la lata, notarán que esta pieza como hace un efecto por tolerancias, como si se adhiere. Aquí buscamos que la tapa no se caiga. Es algo que ahí la rugosidad queremos que sea alta por el tipo de pieza. Pero las otras que son las carretillas con las que hacemos el cierre, ahí sí buscamos que la rugosidad baje. De hecho, las piezas que van ahí van en acabado espejo localizado. Ahí sí, si miramos la rugosidad seguramente está muy baja. Y nada más por último, tenían unas donde, creo que es la siguiente gráfica, de las profundidades de estas que midieron por rugosímetro, creo que era una anterior. Ahí. Bueno, ahí sí me gustaría ver cuáles son sus valores promedio, más o menos se ve la profundidad máxima, pero quiero entender que esta rugosidad la tomaron de la huella. ¿Es correcto? Entonces, ahí sí estaría importante tener el valor de profundidad máxima tanto en testigo y muestra, porque digo, la gráfica se entiende, pero no lo puedes ver tan fácil. En general, su presentación es algo muy buena. Me gusta que ya hayan deducido qué es recubrimiento, por ahí también creo que les había dado una pista. Y de acuerdo a la literatura, ¿esos valores de dureza, esos valores son aceptables? Sí, con el recubrimiento que pensamos que eran, son muy aceptables. De hecho, bueno, justamente por eso también quería preguntarles, porque sí, son valores aceptables, es algo que pide la industria y pues de mi parte sí. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Roberto, ¿nos podría ayudar, por favor, con las preguntas? Sí, chicos, en una parte hablan de desgaste adhesivo y erosivo, hasta lo escribieron en una diapositiva. Creo que es donde están las pistas de desgaste. Sí, en eso. ¿Nos pueden explicar a qué se refieren con desgaste adhesivo y desgaste erosivo? Bueno, o sea, esta parte de la huella, de ahora sí que el trazo que se hizo en el termómetro, es este tipo de
corrosión o desprendimiento o delaminado no está en todo el recorrido, simplemente es una que ahora sí que observando y explorando alrededor de la muestra pues la encontramos. Y pues sí, a comparación de como las que tenemos normalmente en la diapositiva anterior, que es un desgaste, un delaminado pues más controlado, aquí sí es como más notorio, así que se haya desprendido esta parte. ¿Alguien más que tenga otra idea? Igual esta imagen nos interesa mucho, ya que se puede observar una diferencia como en la anchura del desgaste, y esto se puede deber a muchos factores. En cuanto al desgaste adhesivo y erosivo, puede ser, como nos llegaron a explicar, debido a que la bolita del calotest, del tribómetro, empieza a arrastrar material y empieza a generar más contacto, más fricción, y pueden llegar a tener este tipo de fenómenos observados en la foto. Ok, sí, va más en ese sentido. Hay una clasificación general de 4 mecanismos de desgaste. Uno es el adhesivo, y justo es lo que comentas, o sea, todas las superficies pues, al final no están planas, ¿no? Ustedes ya lo vieron con sus caracterizaciones. Entonces el desgaste adhesivo se refiere a cuando están en contacto los dos cuerpos del tribopar, en este caso pues su muestra y la esfera. Pues donde empieza el contacto, justo en la punta de esas asperidades, se le llaman en el área. Entonces esa adhesión entre esas puntas es donde empieza a ocurrir el desgaste, y es uno de los mecanismos clásicos cuando se explica fenómenos de desgaste, el adhesivo. Ya el erosivo, yo diría más bien ahí que es abrasivo, pero bueno, sí, estuvo bien, gracias. Gracias. Un par de preguntas, una principal de las preguntas en ambiente horario. Adrián, ¿me puedes regresar a la diapositiva que explicaste sobre el desgaste? Ahí creo que hay que hacer énfasis en algo que dijiste, y es que nos explicaste en la gráfica de arriba, las imágenes de arriba, como si este material hubiera tenido algún recubrimiento. Entonces, ¿el testigo tenía un recubrimiento? Sí. Nosotros solíamos decirle testigo a la moneda, entonces surgieron varias confusiones. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cómo mencionan las muestras. Aquí sí, por la manera en la que lo explicaste, se escuchaba como si asumieras que había un recubrimiento sobre la superficie. Okay. Entonces, otra cosa que es importante, colocas 10X, 50X, esos son los aumentos reales a los que está la muestra. ¿Por qué? Pues así está 50X. ¿Te acuerdas que hay una relación entre el ocular y el objetivo que se multiplica por 10? Entonces son 500X y son 100X. Y hay mucha diferencia entre ver una muestra 10X y ver una asistente. Por eso es importante mencionarlo, porque estamos bastante cerca de la muestra. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se ven esos puntitos negros en la última foto, en la figura 23? Esto puede ser parte de la muestra. O sea, si podemos, como estamos más cerca, si vemos las imágenes anteriores, también están los puntos negros, que puede ser o desprendimiento de la muestra o macropartículas. Como es para hacer un microscopio sin fondo, podemos ver que tal vez tiene un poco de rugosidad por el aspecto del agarre que buscamos en la gasa. Por eso no es un acabado espejo, como en el modelo. Que no sé si usted recuerda, pero el día que hicimos justo estas mediciones, usted nos ayudó a limpiar la cámara del microscopio óptico y aún así nos identificaron todos esos como manchas. Entonces, no todas estas micropartículas que se ven son de nuestra mancha, sino algunas son de suciedad. Okay, una pregunta general, dices para todos. ¿Cómo podemos saber si eso que se ve está sobre el recubrimiento o está adentro del recubrimiento del microscopio óptico? Pues, supongo que sería como el enfoque, podemos decirlo. Porque, pues, como estamos cambiar el enfoque, podemos saber si hay algo que es profundo o algo que está sobre el recubrimiento. Hicieron algo así, se dieron cuenta cuáles eran las que estaban profundas y cuáles eran las que estaban sobre el recubrimiento.
La verdad siempre hicimos un enfoque así más a la huella de desgaste que más que a la zona en blanco. Pero bueno, en la FM también nos podemos dar una idea por esas cavidades que había. ¿Creen ustedes que ¿creen que haya una razón por la que les di el testigo sin polir espejo? Ninguno me preguntó, y eso va para todos los equipos, ninguno me preguntó qué acabado le di a su testigo. ¿Alguno sabe qué lija es? Lo de testigo es una 600. Se queda lija 600, y es porque hay una norma que explica que el acabado maquinado se puede asimilar a una lija 600. Entonces todo está normado aunque no parezca. Gracias, chicos. Gracias. No, ya quedamos justo en tiempo, entonces. ¿Cuál es el equipo? 5, él es el equipo Pero 5. van tres. Sí, van 3.